Que ya está mejor. La semana pasada lo hicimos en vivo y en directo. Hoy nos trae un tema y con una palabra que está en boca de todos, que se hizo famosa en los últimos meses, en el último año. La casta. La palabra casta. ¿De dónde viene, a qué se refiere y a quién se les atribuye? De eso nos habla el profe Beto Gaitán en esta historia de Argentinos sin Domesticar TV. Lo vemos juntos, dale. Muy buenos días y estamos en una columna más de Argentinos sin Domesticar TV. Y hoy vamos a desarrollar un tema que tiene que ver a raíz de una palabra que se está utilizando en estos últimos años, último año sobre todo, que tiene mucha connotación política, que tiene mucha actualidad, pero nosotros le vamos a dar una explicación histórica. La palabra es casta. No hace falta que la expliquemos en el sentido que se la está utilizando en la actualidad, pero sí vamos a explicar el origen de esta palabra, no en cuanto al origen etimológico de la misma, sino que tiene que ver casta con la historia argentina. Estamos ubicados en el contexto histórico de la Argentina colonial, la Argentina que pertenecía, que no era Argentina, que era parte del Virreinato primero del Perú, luego del Virreinato del Río de la Plata, con su capital en la Trinidad, es decir, en el puerto de Buenos Aires, y los españoles desde 1500 en adelante, cuando ocuparon estos territorios, trajeron su sistema de división social. Y su sistema de división social era un sistema de división social a partir de castas. ¿Qué eran las castas? Grupos sociales cerrados. Por lo tanto, quien nacía en una casta determinada no podía cambiar de condición y aparte el hecho de nacer en una casta social alta te daba más privilegios que justamente cuando sucedía al revés, es decir, nacías en una casta social baja. Todo esto estaba reglamentado por el sistema colonial español. Los españoles habían establecido un sistema administrativo, político, jurídico, por lo cual le permitió justamente dominar el territorio americano durante más de 300 años. Eso también establecía justamente que el control en términos políticos, económicos y sociales se manejaran desde dos estructuras. Por supuesto, la máxima autoridad era el rey y después en América tenían dos grandes sistemas. Uno era la Casa de Contratación y el otro era el Consejo de Indias. La Casa de Contratación tenía que ver con todo el sistema económico administrativo del imperio en América para el control del monopolio comercial. Y el Consejo de Indias regulaba todas las actividades en las Indias, o sea, en las colonias americanas, y que tenía que ver, entre otras cosas, por ejemplo, con el sistema de división de castas. Estaba totalmente prohibido y peinado por la ley el cruce de castas. Por supuesto, hay que decir algo que es muy importante, la misma Iglesia Católica también regulaba, es decir, no era una regulación en términos legales, jurídicos, sino también una regulación en términos morales. Ahora, como siempre sucede y como muchas veces decimos cuando tratemos de explicar el gen argento, de dónde venimos y por qué somos como somos, hay que decir que en la época de la dominación española, echa la ley, echa la trampa. Es decir, nadie respetó este tema de las castas. En términos jurídicos sí se respetaba, en términos de la vida cotidiana esto no ocurrió. Justamente hay una antigua canción que corresponde al cantor guatemalteco Ricardo Arjona, que se refiere justamente a Carabelas. En esa canción dice: el indio, el negro y el español se juntaron para darle un gusto a Dios. Y justamente lo que él plantea en esa letra es la mestización, una de las consecuencias más importantes de la dominación española en América, el proceso de mestización. Y justamente esto de las castas con el proceso de mestización no se respetó. Ahora, en 1813, ya iniciado el proceso revolucionario con el 25 de mayo de 1810 y el inicio de la Guerra de la Independencia, hay que decir que uno de los principales componentes del ideario revolucionario que promovió, por ejemplo, Belgrano, Moreno, San Martín, tenía que ver con aquel ideario de la Revolución Francesa, es decir, la igualdad ante la ley y la igualdad en cuanto a la libertad. Todo hombre nace libre.
Eso era justamente un concepto absolutamente revolucionario para aquellas épocas. Para nosotros puede ser absolutamente común hoy en día y a nadie le escapa de la idea de que esto deba ser así. Esto no era así, por eso la Asamblea de 1813, la famosa Asamblea y olvidada Asamblea de 1813, que tenía como objetivo sancionar la Constitución Nacional y declarar la independencia, primero declarar la independencia y después sancionar la Constitución, no va a lograr esos dos objetivos, pero sí va a promover en términos jurídicos algo que marcó una gran diferencia y un punto de no retorno en cuanto al proceso de independencia, que fue la Declaración de la Libertad de Vientres. Es decir, todo hijo de esclavo que nacía a partir de 1813 en las tierras del ex virreinato de Río de la Plata o ahora Provincias Unidas del Río de la Plata, nacía libre. Por supuesto, también hay que decir que eso era en términos de la letra en el papel. En la práctica, el estatus social del esclavo seguía siendo así y siguió siendo así durante varias décadas más, aún ya consolidada la independencia. Pero volviendo al tema de las castas, Daniel Balmaceda, en su libro de Corceles y de Aceros, le dedica un pequeño capítulo a este tema y lo voy a leer porque justamente establece la nomenclatura, las distintas denominaciones que tenía de acuerdo a la legislación vigente. Por ejemplo, el hijo de un español y una india era denominado mestizo y criollo. Si este mestizo se casaba con una española, entonces sus hijos eran castizos. Y un castizo casado con una española procrearía hijos españoles otra vez, dando a entender que el porcentaje indígena aportado por la bisabuela ya se había diluido. Ahora, ¿qué pasa? Ahora analicemos el caso de la unión de los negros. La de un español con una negra daría origen a niños mulatos. Si al mulato lo casábamos con una española, tendría hijos moriscos. Y si el morisco formaba familia con una española, se llegaba al chino. Es decir, mientras el bisnieto de una india podía volver a ser un español, en un determinado caso, el de una negra en esas mismas condiciones pasaba a ser un chino. Este es un ejemplo. Por ejemplo, hay otros más. Una denominación era los lobos o el jíbaro. El jíbaro más la mulata daba origen al albarazado, y el albarazado con una negra un combujo, y un cambujo con una india un zambaigo. ¿Hubo zambaigos o ya nos fuimos un poco muy lejos dentro de la historia? Sí, los hubo. También así hubo muchas denominaciones más al respecto. Por ejemplo, los jefes del ejército español se referían al general San Martín como el hijo el cholo de las misiones. Es decir, dando a entender que San Martín no era de sangre pura española, sino que era proceso de una mestización. Todo esto nos lleva, por ejemplo, en otros ejemplos que podemos dar, Rivadavia, Monteagudo, el mismísimo Rosas, fueron acusados de no tener pureza de sangre. En el caso de Rosas es bastante difícil de demostrar porque su condición de hombre blanco claramente marcaba que era una forma despectiva de dirigirse hacia él. Pero en el caso de Rivadavia, que sí tenía rasgos afro, por ejemplo su pelo ensortijado, labios anchos y tez más oscura, daba a entender que podía tener algún origen racial africano. Recordemos que Rivadavia fue considerado el primer presidente de lo que va a ser la Argentina, pero como siempre decimos, es un presidente que fue elegido no por una constitución nacional. De esta manera queríamos destacar este origen o de dónde viene la palabra castas, es decir, la explicación, la connotación política que puede tener en la actualidad es una. Ahora, la connotación histórica, el sistema de distribución de castas y de organización social corresponde a la época de los españoles, que como dijimos estaba perfectamente regulado por un sistema legal y por un sistema moral de la Iglesia, pero que después en la práctica no se lo respetaba mucho. De esa manera dio origen a uno de los milagros de la descubrimiento, conquista y colonización de América, que fue justamente los americanos, nosotros los mestizos. De esta manera damos por finalizada una columna más de Argentinos sin domesticar, esperando como siempre que les haya gustado. Nos veremos el próximo martes. Chao.